Bendiciones, bienvenidos a el estudio de esta semana titulado Emor, que se puede traducir como habla, en Levíticos 21, verso 1 al capítulo 24, verso 23. Y comenzamos con la bendición de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y como les decía, esta porción se titula Emor, habla, Levíticos 21, verso 1 al 24, 23. Y esta porción contiene 63 mandamientos, de los cuales 24 son positivos y 39 son prohibidos o negativos. Contiene 124 versos, 1614 palabras y 6106 letras. De nuevo, Emor habla. Así que esta vez esto es sencilla la parashá, ya la próximo Shabbat van a ser de nuevo una doble porción. Así que vamos a dar comienzo en el capítulo 21, verso 1 que dice: Hashem le dijo a Moshe: diles, oh Emor, a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, que ningún sacerdote se impurifique con un cadáver de su pueblo, excepto por su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, y también por su hermana virgen que no se haya casado. O sea, aquí está haciendo referencia a los sacerdotes común, no al sumo sacerdote. Por lo tanto, los sacerdotes comunes, ellos sí pueden tener contacto con un pariente cercano. Dice, por ella, o sea, la hermana no casada, debe tornarse ritualmente impuro. Y también puede impurificarse por inhumar un cadáver que no tenga deudos que se ocupen del entierro. O sea, en otras palabras, un sacerdote, ya sea común y aún el sumo sacerdote, si en el camino se encuentra a un cadáver y no hay nadie que lo atienda, no hay nadie que le dé sepultura, ellos tienen el mandamiento de hacer eso, a pesar de que se va a impurificar por tocar un cadáver, pero si no hay nadie más que haga eso, y eso se debe a honrar la dignidad del ser humano. Verso 4. Sin embargo, un esposo sacerdote no puede impurificarse por su esposa fallecida, habiendo gente del pueblo que pueda ocuparse de su entierro, pues profanaría su condición sacerdotal. Y dice, verso 5, que en señal de luto el sacerdote no se rape la cabeza, ni se afeite los bordes de su barba, ni se haga heridas en su cuerpo. Ellos deben ser sagrados para su Elohim. No deben profanar el nombre de su Elohim, pues ellos son los que presentan las ofrendas de fuego a Hashem, pan de su Elohim, y por eso deben ser sagrados. Los sacerdotes no deben casarse con una mujer inmoral o con una mujer que sea hija de una relación prohibida. Tampoco podrán casarse con una divorciada, porque él, el sacerdote, es sagrado para su Elohim. Debes procurar que se mantenga sagrado, pues él ofrenda el pan de su Elohim. Él debe ser sagrado para ti, pues sagrado soy yo, Hashem, quien te santifica a ti. Si la hija de un sacerdote se profana y comete adulterio, deshonra a su padre, a fuego deberá ser quemada, excepto las que son solteras. ¿Okay? Y eso está hablando sobre los sacerdotes regulares. Un comentario que quiero compartir con ustedes con respecto a la palabra emor, como dije, se puede traducir como habla o diles, que tiene una connotación de un presente constante. Cuando dice emor, diles o háblales, tiene una connotación de un presente constante, o sea que como verbo continuamente es un presente. Por lo tanto, cada sacerdote, no importa los años que pasen, los que entran, los que salen, esas palabras tienen que ser constantemente presentes.
En el verso 10 dice, el sacerdote que haya sido designado sacerdote principal, o sea, sumo sacerdote, sobre cuya cabeza haya sido vertido el aceite de la unción y que fuera consagrado para vestir las vestimentas, no debe dejarse el cabello largo más de un mes sin cortar, ni rasgar sus vestimentas en señal de duelo, ni entrar allí donde haya un cadáver. No podrá contaminarse ni siquiera por su padre ni por su madre, y ni siquiera puede salir del santuario para no profanar el santuario de su Elohim, pues hay una corona, el aceite de la unción de su Elohim sobre él. Yo soy Hashem. Deberá casarse con una mujer virgen. No deberá casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una mujer profanada o inmoral. Solo deberá casarse con una mujer virgen de su pueblo. Así evitará profanar su descendencia en medio de su pueblo, pues yo soy Hashem quien lo santifica. Y si se casase con una mujer de la cual aquí dice que no debe casarse, sus hijos quedan inhabilitados para oficiar como sacerdotes. Así que estamos viendo que dentro de los sacerdotes, del sacerdocio, el sacerdote que es el sumo sacerdote tiene más limitaciones y restricciones que los otros, porque recuerden que dentro de todo el pueblo de Israel, el que le es otorgado más santidad de parte de Hashem es al sumo sacerdote. Su responsabilidad es aún mayor que el de los sacerdotes regulares. Por lo tanto, sus restricciones son más. Y dice, verso 16, Hashem le habló a Moshe diciendo, transmítele a Aarón y dile, cualquier descendiente tuyo, por todas las generaciones que tenga algún defecto, no deberá ofrendar el alimento de su Elohim. O sea que no puede ofrendar sobre el altar, no puede manipular la sangre. Ningún sacerdote que tenga algún defecto deberá llegarse al altar, ni un ciego, ni un renco, o cuya nariz esté deformada, o que alguno de sus miembros pares externos sea más grande que el otro. Tampoco podrá ofrendar a aquel que tenga una pierna o una mano fracturada, ni el que tenga cejas desproporcionalmente grandes, o que tenga cataratas, o que tenga algún daño en el ojo, o herpes o eczema, o que tenga los testículos dañados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá llegarse para ofrendar las ofrendas de fuego de Hashem. Mientras tenga el defecto, no podrá ofrendar el alimento de su Elohim. Sin embargo, él podrá seguir comiendo las ofrendas de alimento de su Elohim, tanto de lo que es sumamente sagrado. Recuerden que las ofrendas están divididas entre aquellas que son más sagradas y unas que son un poquito menos sagradas. La más sagrada consiste en la minjá, el asham. Por lo tanto, dice, como también de lo que es sencillamente sagrado, como el shelamim. Pero no deberá traspasar la cortina divisoria del parójet, ni deberá llegarse al altar, pues tiene un defecto y no debe profanar mi servicio sagrado, pues yo soy Hashem quien lo santifica. Y quizá para algunas personas eso suena un poquito duro, pero tenemos que recordar que en el Mishkan y el templo representa la morada de Hashem, quien es el único Elohim, que es el creador de todas las cosas, que es eterno, que es santo, que es puro, que es perfecto. Por lo tanto, todo lo que se pone en el altar tiene que ser perfecto, al igual que la persona que lo presenta, porque los defectos físicos son un recordatorio de la fragilidad del ser humano, son un recordatorio de la mortalidad del ser humano. Y recuerden que Hashem es inmortal, es eterno, y todo lo que está representándose en el Mishkan o el templo representa vida, y representa vida en abundancia, vida eterna. Por lo tanto, nada que recuerde, nada que sea asociado con debilidad, defectos, enfermedades, fragilidad del ser humano. Nadie puede ofrendar si tiene algún defecto, y ya vamos a ver también que de igual manera ninguna ofrenda que se traiga, ningún animalito, tampoco puede tener defectos. ¿Ok?
Aquí, resumiendo lo de los sacerdotes regulares no pueden contaminarse con muerto, excepto parientes cercanos como esposa, padres, hijos, hermana virgen, que aún no es casada. No puede presentar señales de luto como raparse la cabeza, afeitar sus bordes de su barba o hacerse heridas en su cuerpo. No puede profanar el nombre de Hashem, que esto en el hebreo se llama Hilul Hashem, contrario a Kiddush Hashem, que es santificar el nombre de Hashem, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y toda hija de sacerdote que cometa adulterio, el castigo es ser quemada en fuego. Y tampoco puede casarse con mujer inmoral o hija de una relación prohibida, ni una divorciada. Y el sumo sacerdote no puede dejarse su cabello largo, o sea, más de 30 días, ni rasgar sus vestimentas de señal de luto, ni contaminarse con cadáver, aunque sean sus parientes cercanos. Debe casarse con una mujer virgen, que no sea una mujer que no sea viuda, ni divorciada, ni profana, ni inmoral. Todos los sacerdotes pueden contaminarse para rendirle sepultura a una persona que encuentren y no haya quien lo haga, de nuevo por la dignidad humana. Sacerdotes con defecto físico no pueden acercarse al altar, ofrendar o manipular la sangre, pero puede comer las ofrendas más sagradas, que son la minja, la hatat y la sham, y las menos sagradas como el shelamín, y no puede cruzar la cortina divisoria o el paroquet entre el lugar santo y santísimo. Y sigue en el capítulo 22, ahora va a hablar sobre las ofrendas. Y tenemos que entender de nuevo que lo que hemos estado leyendo en el libro de Vayikra tiene que ver mucho con santidad, porque Hashem es santo, el lugar donde se le ha preparado el Mishkan y luego más adelante el templo es un lugar santo. Las ofrendas son santas. Los que hacen el abodá o el servicio son santos. La tierra de Israel es santa y por encima de la santidad de la tierra completa está Jerusalén. Y por encima de Jerusalén está el monte del templo. Y dentro del monte del templo, el templo o el Mishkan. Por lo tanto, la santidad va de grado en grado subiendo hasta llegar a la presencia de Hashem. Por lo tanto, hay restricciones y limitaciones de las personas que funcionan, de los utensilios. O sea, todo tiene que estar en un grado de santidad, porque si no, Hashem no puede morar, Hashem no puede estar presente. Y recuerden que con respecto a las personas que no son sacerdotes, que no son levitas, la santidad se le da al pueblo en conjunto. Nadie es santo por sí solo. Sí, capítulo 22 dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, diles a Aarón y a sus hijos que se aparten cuando están ritualmente impuros de las sagradas ofrendas que los israelitas me consagran, para no profanar mi santo nombre. Yo soy Hashem. O sea que si ellos están en un estado de impureza, no pueden tocar ni comer la ofrenda sagrada que trae el pueblo. Diles, cualquier descendiente tuyo que se acerque en estado de impureza a comer de las ofrendas sagradas que los israelitas consagran a Hashem, esa persona será cortada de mi presencia. Yo soy Hashem. O sea, el término karet. Todo descendiente de Aarón que estuviese afectado por Saharat o lo que erróneamente llaman lepra, o tuviese flujo masculino, no debe comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. Recuerden que estas son impurezas que no son tan mayores como tocar un cadáver, pero sí son impurezas que limitan que el individuo se acerque, y mucho menos un sacerdote comer de las ofrendas sagradas. El mismo criterio se aplica respecto del que toca a alguien que esté ritualmente impuro por causa de un muerto o por eyaculación seminal, o que haya tocado algún pequeño animal de los impuros o alguna persona que pueda transmitirle alguna impureza. ¿Y cómo resuelven esto? La persona que toque quedará ritualmente impura hasta el anochecer y no deberá comer de las ofrendas sagradas hasta haberse sumergido en agua. O sea que estas impurezas no son tan graves como la impureza de tocar un cadáver. Por lo tanto, con hacer una inmersión en un baño ritual, un mikveh,
se baña en esa agua y luego tiene que esperar a la puesta del sol y queda de nuevo en un estado de purificación ritual. Verso 7. Entonces, después de la puesta del sol, quedará puro y podrá comer de las ofrendas sagradas, pues son su alimento. No deberá, no deberá comer nevela ni trefa para no contaminarse. Yo soy Hashem. Ellos deberán cuidar mi mandamiento de no comer ofrendas sagradas en estado de impureza para no cargar con la culpa y morir a causa de ellas si profanan mi orden. Yo soy Hashem quien los santifica. Nadie fuera de los sacerdotes deberá comer lo sagrado. Tampoco quien viva con el sacerdote o algún contratado suyo podrá comer de lo sagrado. Aquí está refiriéndose a la ofrenda teruma. Recuerden que teruma es la ofrenda que el pueblo trae antes de sacar los diezmos. ¿Okay? Es lo primero y puede dar la cantidad que quiera. Si tiene frutos para traer al templo, recuerden que tiene que separar el diezmo y es, lo que es diezmo le es dado al levita. Pero lo que es teruma es antes del diezmo y eso va directamente al sacerdote. Por lo tanto, lo que es el teruma, nadie puede comer de ello excepto el sacerdote. Verso 11. Pero cuando el sacerdote compra un esclavo cananeo con su dinero, éste podrá comer de ella, y también los esclavos nacidos en su casa podrán comer de su alimento. ¿Por qué? Porque su propia persona pasa a ser propiedad del amo y por eso puede comer de las ofrendas de su amo sacerdote. A partir del momento en que una hija de sacerdote se casa con un no sacerdote, no podrá comer más de las sagradas ofrendas que se separan para el sacerdote. Si la hija del sacerdote enviuda o se divorcia sin tener hijos y vuelve a la casa de su padre, entonces, igual que cuando era una chica, podrá comer del alimento de su padre. Pero ningún ajeno al sacerdocio podrá comer de él. Si una persona inadvertidamente come algo sagrado, deberá adicionar una quinta parte y la entregará al sacerdote junto con el sustituto adecuado de la ofrenda sagrada que haya comido. Ellos, los sacerdotes, no podrán profanar las ofrendas sagradas que los israelitas separan para Hashem. O sea, no se las pueden dar de comer a los ajenos al sacerdocio. Si ellos comen las sagradas ofrendas, deberán sobrellevar la iniquidad de la culpa. Pues yo soy Hashem y yo soy quien santifica. De nuevo, los sacerdotes recuerden que lo que es el Shelamim, que parte del Shelamim les dado a los sacerdotes, eso sí ellos lo pueden compartir con su familia, pero lo que es teruma le pertenece al sacerdote. Y de nuevo, hay ciertas cosas que sí se pueden compartir con la familia, pero fuera de la familia, fuera de personas que no sean sacerdotes, pues no se pueden comer. De nuevo, muchas reglas que más bien pertenecen al sacerdocio y no al pueblo común o a alguno de nosotros, pero hay que entender las restricciones. De nuevo, la importancia de mantener santidad, de mantener una esfera de santidad en todo lo que se hace con respecto a Hashem. ¿Okay? Y aquí va a hablar sobre los animales. Recuerden que de igual manera que una persona no puede tener defecto, tampoco las ofrendas que son traídas a Hashem. Dice, verso 17. Hashem le habló a Moshe diciendo, diles a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas que cualquier persona, ya sea de la casa de Israel o prosélito de Israel, que haga una ofrenda a Hashem como ofrenda olá, en cumplimiento de una promesa o como regalo, perdón, aquí dice como promesa o regalo, y aquí explica, en la promesa el donante se compromete a que se lleve a cabo la ofrenda de un animal que ha de elegir luego. En el caso del regalo espontáneo, dona un animal específico para ofrendar. La diferencia, si robaran el animal en el primer caso de una promesa, deberá entregar otro, mientras que en lo segundo regalo, en ese segundo caso no. Para ser aceptados ante Hashem deberá ser macho íntegro, o sea, sin defecto, ya sea de los vacunos, de los corderos y de los caprinos. No podrán ofrendar animal con defecto alguno, pues no serán aceptados para ustedes. Cuando una persona ofrende a Hashem una ofrenda shelamim,
en cumplimiento de una promesa, especificando verbalmente que separa el animal para ofrenda de promesa o espontáneamente, ya sea de los vacunos o el ganado menor, deberá ser perfecto, sin defecto físico para que sea aceptado. No se debe ofrendar a Hashem ningún animal que sea ciego, con fractura, con herida en el párpado, con verruga ni con erupción incurable. No pongan esos animales sobre el altar como ofrenda de fuego a Hashem. Un novillo o una oveja o un cabrito que tenga un miembro más largo que otro o cuyas pezuñas no estén hendidas, se puede ofrendar como ofrenda voluntaria para el tesorero del santuario, pero como ofrenda de promesa para ofrendar sobre el altar no será aceptado. Un animal que tenga los testículos o el miembro magullados, aplastados, desconectados o cortados no verá ofrendarlo a Hashem. Castrar un animal es algo que nunca debes hacer tanto en Israel como fuera de Israel. No ofrendes ese tipo de animales como alimento o como ofrenda a Hashem, ni siquiera si es presentado para ofrendar por un no judío. Animales lisiados o defectuosos no hallarán ante Hashem aceptación para ti. Interesante porque en otra ocasión está leyendo que el gentil podía ofrendar ofrendas olá, las que son holocausto, pero tenía que ser, no, recuerden que el gentil no puede pasar el sorek ni entrar. Sin embargo, le era permitido ofrendar. No recuerdo cómo era el proceso, pero sí podían ofrendar, pero sin entrar en el templo como tal o en el Mishkan. Verso 26. Hashem le habló a Moshe diciendo: cuando nazca un vacuno, un ovino, un caprino, permanecerá 7 días con su madre, y desde el octavo día en adelante será aceptado como ofrenda de fuego para Hashem. Pero tanto sea del ganado vacuno como del ganado menor, no podrán degollar en un mismo día a la madre y a su cría. Cuando ofrendes una ofrenda todá, o sea, de agradecimiento para Hashem, la ofrendarás de manera que pueda hallar aceptación por ti ante Hashem, teniendo en mente que lo comerás ese mismo día. Deberás comerlo en ese mismo día, no dejes nada de él hasta el día siguiente. Yo soy Hashem. Cumplan mis mandamientos y cuídenlos. Yo soy Hashem. No profanen mi santo nombre. O sea, evitar cualquier acción que ponga en juego la reputación de Hashem o la Torah. Yo debo ser santificado entre los israelitas. Esto es Kiddush Hashem, promover la reputación de Hashem y de su Torah. Yo soy Hashem que los santifico y que los saqué de Egipto para ser Elohim de ustedes. Yo soy Hashem. Recuerden que hay dos términos: Hilul Hashem, que es profanar el nombre de Hashem, y Kiddush Hashem, que es santificar, promover la reputación de Hashem y de su Torah. Y para la porción pasada que leímos, había leído un comentario que decía que si una persona hace algo que otra persona que está mirando considera que está haciendo algo malo, aunque la persona realmente no lo esté haciendo malo, pero la otra persona que está mirando, que lo ve o que la ve, y lo considera que es algo malo, que eso se considera Hilul Hashem, profanar el nombre de Hashem. Y eso es grande porque imagínense, uno tiene que estar tan consciente de lo que hace, de lo que dice, de tal manera que no cause mala impresión de que uno está haciendo algo mal delante de otros. Que es parecido a una de las cartas que escribió Shaul, Pablo, de que dice que si estás comiendo o te ven entrar a los mercados, porque recuerden que en los mercados del primer siglo habían áreas donde vendían carne kosher, pero la mayoría de los mercados de carne lo que vendían eran carne ofrendada a los dioses, carne que había sobrado de los banquetes y era traído al mercado para venderlo. Y dice, si la persona te ve comiendo algo, haciendo algo que considere que no debieras hacerlo, que dice que por amor a aquel que no entiende o que no conoce bien, no haga cosas que pueda causarle al otro individuo un impedimento o que sea un obstáculo. Hasta cierto punto, en el sentido de que causar Hilul Hashem, o sea, profanar el nombre de Hashem, es algo que muy fácilmente se puede hacer si uno no está consciente de todo lo que hace, de todo lo que habla, a dónde entra, a dónde sale, cómo se viste,
cómo responde a ciertas cosas, porque aquellos que no están mirando lo pueden considerar, mira, ve lo que hizo la pastora, o mira, ve que, porque si ellos no tienen todo el conocimiento de lo que uno está haciendo, lo que uno está diciendo, y puede causarle a la otra persona pensar que uno está haciendo algo mal, eso es visto como profanar el nombre de Hashem. Así que debemos procurar hacer todo lo contrario. Kiddush Hashem. Que todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos, que donde quiera que nos metamos, que lo que estemos mirando, lo que estemos escuchando, sea para santificar, para honrar, para promover la reputación de Hashem y su Torah y no todo lo contrario. O sea que es tremenda responsabilidad que nos es dada. Y el capítulo 23 es muy, muy, muy importante porque es el capítulo con referencia a lo que hemos estado leyendo hasta el momento que realmente tiene que ver con nosotros. Recuerden que ya hemos hablado de santidad en el lugar, que es el Mishkan y el templo. Hay santidad en todo lo que se usa en el Mishkan y el templo. Hay santidad en los que ofician, que son los sacerdotes y los levitas ayudan, también tienen santidad. Hay santidad en los protocolos, en la liturgia, en las ofrendas, en los animales que se traen, que no puede tener ningún defecto. Todo tiene santidad. Entonces, el capítulo 23 va a incluir santidad del tiempo, en la esfera del tiempo, que son tiempos que Hashem ha asignado, que ha fijado, que ha determinado, que se le llama Moedim. Moedim. Y en otra ocasión yo le había dicho que las festividades son Moedim, pero no todos los Moedim son festividades. Que en el hebreo lo que nos deja saber si es simplemente un Moed o es una festividad es la palabra Hag. Hag, por ejemplo, como Hag Hamatzot, Hag Shavuot, Hag Sukkot. Esas tres son Hag, son festividades. Las demás cosas son Moedim, que son tiempos que Hashem mismo ha determinado, ha fijado y nos enseña y nos dice y nos ordena que tenemos que guardarlos, cuidarlos. Y está en el capítulo 23. Y algo que quiero comentar, que a pesar de que no tenemos templo donde llevar a cabo estas festividades, nosotros podemos ensayar cada vez que vienen las festividades. Y recuerden que tiene que ser basado en el calendario hebreo. Si usan el calendario gregoriano, se van a perder los Moedim. Tiene que ser en base al calendario hebreo, las fechas exactas según están dadas en la Torá. Y estas festividades y estos Moedim son mandamientos, hay que cumplir con ellos. Cierto, no hay templo, pero sí hay una liturgia que es liturgia asociada con lo que se hacía en el templo, lo que se hacía en el Mishkan, cuando se podían hacer ahí. Por lo tanto, cuando personas dicen que no debemos hacer la liturgia porque son repeticiones vanas, primeramente hay que entender que esa persona es bien ignorante, sumamente ignorante porque no entiende que son mandamientos dados por Hashem. Eso no es ni es rabínico, ni es inventado por el judío, ni es inventado por nadie. Al no haber templo, hay una liturgia que se trae entonces a nosotros a través de lo que se llama el Sidur o el Magzor. El Magzor es un Sidur, pero asociado con la liturgia de la festividad o del Moedim. Porque no entienden que vanas repeticiones, usted sabe lo que es vana repetición. No es la liturgia que hacemos Shabbat tras Shabbat, no es la liturgia que hacemos en las festividades, no es la liturgia que se hace en los Moedim. Vanas repeticiones es, por ejemplo, aquel que reza un rosario a María. Primero que nada, que el nombre de ella no era María. Número dos, cuando dicen María, Madre de Dios, eso es una brutalidad porque Dios es eterno. Dios no tiene, Hashem no tiene madre ni tiene padre. Es eterno, siempre ha existido, no tiene principio ni tiene fin. Por lo tanto, cuando dice Madre de Dios, eso es de nuevo una brutalidad. El que tenía madre y tiene madre es Yeshua, que nació, tampoco se llamaba María, se llamaba Miriam. Entonces, cuando las personas rezan un rosario a María, eso es idolatría, porque en ningún sitio en la Biblia dice que debemos orarle
a ningún otro ser que no sea Hashem a través de Yeshua, cuando ya uno conoce a Yeshua, a través de Yeshua, porque es por los méritos de Yeshua que el Padre nos atiende. Por lo tanto, toda oración debe ser dirigida al único Rey, al único Elohim, al único verdadero, que es el que escucha y puede contestar. María ni escucha ni puede contestar. Ningún santo escucha ni puede contestar. Ninguna otra cosa escucha ni puede contestar. Esos son repeticiones vanas, porque vanamente estás orando a algo que no te va a contestar ni te está escuchando. Sin embargo, la liturgia que se hace Shabbat tras Shabbat y en la festividad en los Moedim es conforme a lo que el protocolo que se establecieron en el templo y en el Mishkan. Pero como no hay templo y no hay Mishkan hoy día, pues entonces lo hacemos en forma de liturgia. Se lee. Y son declaraciones exactamente como se hacía en el templo. Por lo tanto, cuando una persona a usted le dice, no, no tiene que hacer el sidur porque eso son vanas repeticiones, dígale que es muy ignorante y está así cometiendo Hilul Hashem, profanando a Hashem, porque está diciendo que lo que él estableció no hay que hacerlo. ¿Y de cuándo acá a usted, quién lo hizo Dios a usted? Quería sacar eso del camino porque muchas personas no entienden que estas festividades, que estos Moedim, son mandamientos, no es opcional. Por lo tanto, debemos aprender, por eso son cíclicos. Todos los años tenemos la oportunidad de aprender, de mejorar, de practicar, de ensayar, porque cuando llegue el momento de hacerlo, que usted no se quede perdido como una, bueno, no voy a decir. Así que el capítulo 23 dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, transmíteles a los israelitas, diles, hay tiempos específicos, en el hebreo la palabra moedim, moedim, que ustedes deben celebrar como fiestas sagradas a Hashem o moedim. Y una fiesta sagrada es en el hebreo es Mikrei Kodesh. Mikrei Kodesh, que significa convocación sagrada, en la que el pueblo se reúne, no es quedándose usted en su casa, el pueblo se reúne y se reencuentra con Hashem. Estos son mis tiempos específicos, mis Moedim. ¿De quiénes son? De Hashem. ¿Cuál es el primer Moed? Durante 6 días que se haga el trabajo, pero en el séptimo día es Shabbat de Shabbat o Shabbat Shabbatón, día de reposo absoluto, que no se cocina, no se trabaja, de convocatoria sagrada en el que no podrán hacer ninguna tarea. Es Shabbat dedicado a Hashem en todo lugar donde te encuentres. También Shabbat no es opcional. Shabbat no es domingo. Shabbat es el séptimo día de la semana. Y es un Shabbat Shabbatón, que significa que no se hace ningún tipo de trabajo y tampoco se cocina. La comida se hace el día anterior. Así que es el primer Moed. Y es una convocación santa, un tiempo específico donde se nos ordena reunirnos para encontrarnos con Hashem. Y te dice en todo lugar donde te encuentres. Verso 4. Estas son los Moedim de Hashem, que deberán celebrar como los días sagrados en su momento específico. No es en el día que tú quieras o que te sea más conveniente. No, porque Shavuot va a caer un miércoles. Yo no puedo llegar a las 7 de la noche. No, hombre, no puedo llegar a la... ¿Really? Eso es una excusa barata, porque es el día que hay que congregarse. No es el otro sábado, ni el otro Shabbat, ni el otro domingo. No, no. Es el día que él dice. No, pastora, pero ¿por qué usted no lo hace mejor en Shabbat, el sábado, que estamos todos? No, porque no es ese día, es el día que Hashem dijo. En el calendario hebreo, si cayó un lunes, martes, miércoles, jueves, lo que sea, es una convocación santa. Así que déjese de excusa. Anyway, Pesaj. El día 14, el primer mes, que es Nisan o Aviv, en el calendario hebreo, a la tarde,
tiene lugar la ofrenda de Pesaj, consagrada a Hashem. Y el 15 de dicho mes es la Hag o la fiesta de Matzor, Hag HaMatzor, en honor a Hashem. 7 días deberán comer matzot, que es pan sin levadura. El primer día de esos 7 días, o sea que recuerden que el 14 es el día en que se ofrendaba el cordero, y es al cordero que se le llama Pesaj, durante el día 14. Al terminar el 14, comienza el 15. Recuerden que los días en el calendario hebreo comienza a la puesta del sol. Según va terminando el 14, el día 15, que está empezando por la noche, esa noche nos sentamos a comer y a hacer el seder de Pesaj. Y esos 7 días de Hag HaMatzot, de panes sin levadura, te dice que el primer día será de convocación sagrada para ustedes. No podrán hacer ninguna tarea de trabajo excepto lo necesario para cocinar. Pero si coincide con Shabbat, ni siquiera eso. Así que son 7 días de panes sin levadura. El primer día, que es el 15, que nos estamos sentando a hacer el seder de Pesaj, es una convocación santa y es un Shabbat de la festividad. Por lo tanto, no se trabaja, pero es permitido hacer comida asociada con la festividad, no con otra cosa. Durante cada uno de los 7 días deberán ofrendar a Hashem ofrendas de fuego, que son las ofrendas musaf, los musafim, que son las ofrendas adicionales para el día de festividad, porque recuerden que tienen que siempre traer la ofrenda del Tamid Korban, que es la ofrenda continua, el cordero por la mañana y el cordero por la tarde. Y luego se hacen las ofrendas que son correspondientes a la festividad o al Moed. En Shabbat hay un Musaf. Todas las festividades, todos los Moedim tienen su Musaf. Y el séptimo día también será día sagrado en el que no podrán realizar ninguna tarea de trabajo excepto lo necesario para cocinar. Y los días intermediarios que se llaman Hol HaMoed, los días entre el día primero y séptimo de esa semana, son días comunes en que es permitido trabajar. ¿Okay? Y luego de Hag HaMatzot tenemos lo que se llama la ofrenda del Omer, el conteo del Omer, que es lo que estamos haciendo actualmente. Y va a ser la primera ofrenda, el primer fruto de la cebada. Cebada, dice verso 9. Hashem le habló a Moshe para que transmitiese al pueblo. Transmíteles a los israelitas lo siguiente. Diles, cuando ingresen a la tierra que les entregaré y recojan la cosecha de ella, deberán entregar al sacerdote un omer, que es una medida, de la primera siega. Una vez entran a la tierra, que empiezan a sembrar, que tienen ya su lugar, sus casas, sus cosas, esa primera cosecha va a ser la cebada y de esa cebada tienen que traerle un omer, que es una medida, una cantidad, aproximadamente 2 litros, al sacerdote. Dice, deberá mecer la ofrenda del omer ante Hashem para que sea aceptada en favor de ustedes. El día posterior al primer día de Pesaj deberá mecerla. O sea, el día posterior a Shabbat, que viene siendo el 15, cuando nos sentamos a hacer el seder, porque ese es el primer día de Hag HaMatzor y ese primer día es un Shabbat. Por lo tanto, al día siguiente, que viene siendo el 16 de Aviv, el día posterior es Shabbat, aludiendo al día posterior al descanso festivo, o sea, el día posterior al primer día de Pesaj, el día que hacen la ofrenda de mecimiento del Omer. Deberán ofrendar un cordero en su primer año de vida sin defecto como ofrenda olá a Hashem. Y su ofrenda minjá será 2/10 de sémola mezclada con aceite como ofrenda de fuego a Hashem de aroma agradable. Y su ofrenda de vino será la 1/4 de un hin. No podrán comer pan, ni grano tostado, ni grano fresco, hasta ese mismo día en que se presente la ofrenda al Elohim de ustedes. Es un decreto eterno, un Jocat Olam, para todas las generaciones en todo lugar. Así que es el 16 de Aviv,
Entonces, esa ofrenda, ese Omer, lógico, hay otro proceso porque hay que cortarla, ir a cortar las ramas de la cebada y hay que prepararla y hay que molerlo y tiene un proceso, una serie que si lo busca va a encontrar todo lo que tenía que ver antes de lograr tener un Omer y presentarlo a Hashem en el templo o en el Mishkan. Aquí dice en una referencia, dice, la ofrenda se mecía hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, hacia arriba, hacia abajo, es decir, hacia Hashem, que es el amo de los 4 puntos cardinales y de la dimensión superior e interior. O sea que se mecía en 6 direcciones el Omer. Y dice, verso 15. Desde el día siguiente, el primer día de la fiesta de Pesach, día en que se ofrece la ofrenda del Omer de mecimiento, contarán 7 semanas completas. Aquí dice fiesta de Pesach, pero sabemos que Hag HaMatzor, lo que pasa es que hoy día, tanto a Pesach como a Hag HaMatzor, a todo eso le llaman Pesach. ¿Okay? Pero está hablando de la festividad de Hag HaMatzor cuando se come sin levadura, el pan o la matzah. Dice, deberán contar hasta el día siguiente a la 7ª semana cumplida, o sea, cuando haya un total de 50 días. Entonces, ese día 50 deberán ofrecer a Hashem una ofrenda minjá de harina de la nueva cosecha de trigo como ofrenda minjá. Así que para Pesach, el primer Omer que se ofrenda es de cebada. Y se está contando desde ese día que se ofrenda, que es el 16 de Aviv, hay que contar 7 semanas. 7 semanas de 7 días, 49 días. Se está contando porque al terminar esos 49 días ya está la cosecha del trigo. También es un primer fruto, un bikurim. Se trae entonces el trigo. Y dice, deberán contar 49 días, día por día, y el día 50 se hace la ofrenda de la nueva cosecha de trigo. Ese 50º día es Shavuot. Shavuot significa semanas. ¿Por qué? Porque hemos estado contando 7 semanas. Y como dice que es después del Shabbat que se comienza a contar, ¿de qué Shabbat está hablando? No está ya hablando del Shabbat semanal, sino del Shabbat, que es el primer día de panes sin levadura, es un Shabbat. Dice, de todo lugar de Israel donde vivan deberán llevar a Jerusalén 2 panes de la nueva cosecha de trigo para ofrenda tenufa de elevación, cada uno de 2 décimas de una efa de harina de trigo. Serán horneados con levadura. Estos panes sí hay que hacerlos con levadura. Y tengo entendido que estarían enormes, grandes, como ofrendas a Hashem de las primicias, bikurim. Y estos 2 panes ofrendados 50 días después eran la primera ofrenda de trigo. Y mientras la cebada en el Omer no se ofrendaba y el trigo no se ofrendaba, las personas no podían comer esos granos. Por ejemplo, si la persona cosechó trigo, hasta que ese primer trigo es llevado al templo como panes, 2 panes con levadura, las personas después no podían comer de ese trigo hasta que esa ofrenda se les daba primero a Hashem. Hashem se lleva las primicias, lo mejor. Y dice, y además de los panes, deberán ofrendar 7 corderos en su primer año de vida sin defecto, un novillo joven y 2 carneros como ofrenda olá para Hashem, con sus ofrendas minjá y sus ofrendas de vino, ofrendas de fuego de fragancia agradable para Hashem. Y deberán también ofrendar un chivo como ofrenda hatat y 2 corderos menores de un año como ofrenda shelamim. El sacerdote deberá mecerlos ante Hashem con el pan de las ofrendas de las primicias como ofrenda tenufa, juntamente con los 2 corderos. O sea que los 2 corderos, que eran los shelamim, y los 2 panes eran mecidos juntos. Recuerden que ese pan tiene levadura y no se puede poner en el altar, ni se puede tomar un pedacito como ofrenda y quemarlo en el altar, porque tiene levadura. No es para ponerlo en el altar, pero sí hay que traerlo como primicia. Ese trigo es traído como primicia en panes y luego se come con la ofrenda shelamim, que son los corderos.
Eso pertenece al sacerdote como algo sagrado para Hashem. ¿Ok? Por lo tanto, parte de esos shelamim, con parte de los panes, se les daba al sacerdote. Y dice, en ese mismo día, o sea, el día 50, deberán celebrarlo como día sagrado. Es un Mikra Kodesh, en el cual no podrán realizar ninguna tarea de trabajo excepto lo necesario para cocinar con respecto a la festividad. Es un decreto eterno, Jucat Olam, para toda la generación en todo lugar donde habiten. Cuando recojan la cosecha en los campos de ustedes, no recojan por completo en la esquina del campo, ni junten las espigas que se te caen durante la cosecha. Déjalas para el necesitado y para el prosélito. Yo soy Hashem, el Elohim de ustedes. Y recuerden que para Shavuot se lee la Megilá de Ruth, del libro de Ruth. ¿Por qué? Porque cuando Ruth llega, regresa con su suegra, ocurren dos cosechas. La primera va a ser cebada y recuerden que Boaz es el dueño de donde ella va a buscar espigas, de lo que se les cae a los obreros. Y él le dice a sus obreros, dejen caer bastante para que Ruth pueda recoger bastante y se lo lleve a su suegra. Por lo tanto, cuando se está recogiendo las cosechas de cebada, cuando se está recogiendo las cosechas de trigo, le dice a la gente, no recojan todo y lo que se tenga en el suelo, no lo recoja, déjalo. Porque el que es pobre, el que es necesitado, el que es extranjero y se ha llegado a Israel, lo pueden recoger y comer de eso. O sea, no seas, en Puerto Rico dicen maceta, no seas maceta. O sea, no coja cada granito que se te caiga, no seas avaro. Deja algo para las otras personas. Y Boaz hace eso. Boaz dice a su obrero, dejen caer bastante para que Ruth recoja. Y si ustedes leen el libro de Ruth, ella comienza recogiendo durante la cosecha de cebada y termina en la cosecha de el trigo de Shavuot. Por eso se lee para este tiempo. ¿Okay? Así que recuerden que estos son Moedim y fiestas, festividades de Hashem. Y todas tienen sus ofrendas. Todas tienen un protocolo. Y todas habían protocolo, además de la ofrenda, de oraciones, de salmos, que se cantaban, que se oraban durante este tiempo. Por eso, al no haber templo hoy día, tenemos lo que se llama un mahzor, que es un sidur con liturgia asociada con la festividad, con el Moedim. Y les aconsejo que consigan para cada festividad, hay uno. Y léanlo, porque sobre todo aquellos de ustedes que les gusta mucho lo profético, cuando uno está leyendo esos mahzor, hay mucha profecía escondida ahí en el sentido de que usted tiene que leerlo bien para entender lo que está diciendo. Y es liturgia que Hashem mismo declaró, proclamó y lo dio a David, a Moshe. Nada de esto es inventado y nada de esto es invento de los rabinos. Es liturgia que el mismo Espíritu Santo dictó a Moshe y dictó a David. Y David a Salomón. Y son mandamientos que al no haber templo, uno cumple con hacer la liturgia. Uno cumple con hacer la liturgia. Hello, uno cumple con hacer la liturgia. Es un mandamiento. Así que no son palabras vanas. Vano es el que dice que son palabras vanas. Rosh Hashanah o Yom Teruah. Verso 23 dice, Hashem le habló a Moshe diciéndole que transmite a los israelitas lo siguiente, el primer día del séptimo mes, ¿cuál es el séptimo mes? Tishri, en el calendario hebreo, que usualmente para nosotros viene siendo septiembre, octubre. En el primer día del séptimo mes, el primero de Tishri, será para ustedes día de descanso, una sagrada celebración, un Mikra Kodesh, para conmemoración del sonido del shofar. En ese día no hagan ninguna tarea excepto lo necesario para cocinar y ofrezcan una ofrenda de fuego a Hashem. Lógico, todas las ofrendas, lo que llaman musafim, los musaf, se encuentran en el libro de Números, capítulo 28.
Ahí en ese capítulo de número 28 le da más detalles de las ofrendas que son traídas asociadas con los Moed, asociadas con las festividades. Y recuerden que Yom Teruah, siendo el primero del mes de Tishri, tiene que traer ofrendas, el Korban Tamid, que es el cordero por la mañana, el cordero por la tarde, tiene que traer las ofrendas Musaf de Yom Teruah o Rosh Hashanah y la ofrenda de Luna Nueva, porque es el primero del mes. O sea que eran muchas ofrendas para ese día. Y aunque hoy día es la costumbre de llamarle Rosh Hashanah, que también es el día que llaman el Año Nuevo Judío, el nombre en sí de la festividad es Yom Teruah, que luego les voy a decir con respecto a el shofar, que hay 10 recordatorios para sonar el shofar en Yom Teruah, pero se lo voy a leer luego. Verso 26. Ahora venimos a Yom Kippur. Y recuerden también que con el comienzo de Yom Teruah, de Rosh Hashanah, comienza el juicio, es el tiempo de juicio. Recuerden que desde el primero de Yom Teruah, de Tishri, a Yom Kippur hay 10 días y esos 10 días le llaman los 10 días de asombro. Y son 10 días que según la tradición, la corte celestial es abierta y hay libros abiertos. Hay 3 libros, el libro de la vida para los justos, el libro de la muerte para los injustos y el libro de los intermediarios o aquellos que no están muy seguros. Se está dando 10 días para que decidan para qué bando se van. Por lo tanto, el tiempo de Yom Teruah es tiempo de juicio. Y recuerden que el juicio no es malo. Hashem hace juicio para corregirnos, para enderezarnos de nuevo, que volvamos de nuevo al camino derecho, al camino de Él. No es para destruirnos. El propósito de los juicios no es para destrucción. El propósito de los juicios es para instrucción, para volvernos a traer al camino recto. Así que el verso 26 comienza hablando de Yom Kippur. Dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, pero el 10 o el 10º día de este séptimo mes de Tishri será el día de Yom HaKippurim, día del perdón. Es un día sagrado, un Mikra Kodesh, en el que deberán afligir sus almas ayunando. Deberán ofrecer una ofrenda de fuego a Hashem. Dice, en este caso viene a excluir del perdón de Yom Kippur a quienes no se arrepienten de sus malas acciones. Yom Kippur no sirve de nada si no hay teshuva. Teshuva sincera, arrepentimiento sincero. Verso 28. En ese día no hagan ningún trabajo en absoluto. Es Yom HaKippurim en el que ustedes obtienen la expiación ante Hashem, Elohim de ustedes. El que no aflija su alma en ese día será cortado de su pueblo, Karet. Toda persona que haga cualquier clase de tarea en ese día especial, yo destruiré a esa persona de entre su pueblo. En Yom Kippur no haga ninguna clase de tarea. Es decreto perpetuo, Jucat Olam, para todas las generaciones en todo lugar donde habiten. Shabbat Shabbatón será para ustedes, como el Shabbat semanal, es un Shabbat Shabbatón donde no se hace nada de trabajo, ni se cocina, estamos en ayuno, pero no se cocina tampoco. Será para ustedes día en el que deberán afligir sus almas. Desde el día 9 del mes al atardecer, desde el atardecer hasta el anochecer del día siguiente deberán guardar reposo. Luego entramos en Sukkot, dice en el verso 33. Hashem le habló a Moshe diciendo, transmíteles a los israelitas lo siguiente, diles, el 15º día de este séptimo mes, o sea, Tishri, será la festividad de Sukkot, Hag Sukkot, o de las cabañas o de los tabernáculos para Hashem durante 7 días. Sukkot se celebra morando en cabañas que simbolizan la precariedad del mundo material. Es cuando más se torna visible la conexión con Hashem. No es un techo de material, sino de ramas y hojas, de modo que se puedan percibir las estrellas, permitiendo una conexión del cielo con la tierra.
Recuerden que son 7 días. Dice, el primer día será sagrado, Kodesh, un Mikre Kodesh, y no podrán hacer ningún trabajo excepto lo necesario para la separación de alimentos, perdón, preparación de alimentos. Durante 7 días deberán presentar ofrendas de fuego a Hashem, que son las Musaf, el número 29, versos 12 al 38. Y el octavo día, Shemini Atzeret, todo día también será sagrado para ustedes, en Mukrei Kodesh, y deberán presentar ofrendas de fuego a Hashem. Es un día de restricción laboral. No hagan ningún trabajo excepto lo necesario para cocinar. Y aunque es el octavo día que sigue los 7 días de Sukkot, no pertenece a Sukkot como tal porque tiene sus propias ofrendas, diferentes a las que se traen en Sukkot los 7 días. Durante Sukkot, el séptimo día es importante porque es Hoshana Rabbah, es el gran día de salvación, que es el día donde se hacía la celebración de las aguas que eran traídas al altar y eran vertidas en el altar. Es el día de dar gracias por la agua, por la lluvia, que es el día que Yeshua dice, el que tenga sed, venga a mí. Por lo tanto, ese séptimo día no es un Yom Tov, no es un Moed, pero sí dentro de los 7 días es importante reconocer el séptimo día de Sukkot. El que es festividad, el que es un Moed, es el octavo día. Tiene sus propias ofrendas, no se trabaja excepto lo necesario para cocinar. Y es Shemení, que significa octavo, y Atzeret. Atzeret en hebreo significa retener. Hashem retiene a sus invitados pidiéndole que se queden un día más con él. Dice, lo mencionado precedentemente son los tiempos especiales o los moedim que debes observar como días sagrados. Son Kodesh, Mikrei Kodesh. Son los tiempos especiales, Moedim, que debes observar como días sagrados, Mikrei Kodesh, convocatorias santas. Son los momentos en los cuales debo ofrecer a Hashem ofrendas de fuego, ofrendas olá, ofrendas minjá, ofrendas de vino, cada uno en su día correspondiente. Aparte de las ofrendas de los Shabbat para Hashem y aparte de los regalos, promesas y ofrendas voluntarias que presentes a Hashem. O sea, se aprovechaban los días de festividad, lo que son las fiestas de peregrinaje que había que subir a Jerusalén para cumplir con las demás promesas o regalos u ofrendas que las personas habían hecho. Si habían prometido algo, pues aprovechan cuando suben al templo a traer esa ofrenda también. O sea, toda la ofrenda del Tamid, por la mañana y por la tarde. Si es Shabbat, la ofrenda de Shabbat. Si es festividad, la ofrenda de festividad. Si es un Moed, la ofrenda de Moed. Todo el tiempo es ofrendando, dando algo, dándole a Hashem el tributo, dándole a Hashem lo que él pide. Pero el 15 día, el 15º día del séptimo mes, cuando recojan la cosecha de la tierra, celebrarán la fiesta de Hashem, o sea, Hag Sukkot, durante 7 días. El primer día será día de reposo y el octavo también será día de reposo. Verso 40. El primer día deberán tomar para ustedes el fruto del árbol sidro o el etrog, que parece un limón bien grande, una rama de palmera, en eso en sí lo que le llaman lulav, ramas de mirto, hadassim y de sauces de los arroyos arabot. Deberán regocijarse ante Hashem, Elohim de ustedes, durante 7 días. Lo más importante de estos 7 días de Sukkot es el regocijarse, sentir alegría, agradecimiento a Hashem durante los 7 días. No es tener cara de que tomaron limonada agria ni nada de esas cosas, ni de que se bañaron con vinagre. Dice 41, deberán celebrarlo como fiesta, como Hag, en honor a Hashem durante 7 días al año. Es una ley eterna, Jucat Olam, para todas las generaciones. En el séptimo mes deberán celebrar. De nuevo, si no estás siguiendo el calendario hebreo, te vas a perder las festividades. Durante los 7 días deberán habitar en Sukkot o cabañas. Todo el que pertenezca al pueblo de Israel deberá habitar en las cabañas. Eso es para que las generaciones futuras sepan que cuando yo saqué a los israelitas de Egipto, los hice habitar en cabañas.
Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Moshe le transmitió a los israelitas las normativas respecto a las festividades o los moedim de Hashem. Capítulo 24. Así que esto tiene que ver con tiempo sagrado. Así como hay espacio sagrado, este es lo que está relacionado con el tiempo sagrado. Capítulo 24. Y aquí cambia un poco y comienza a hablar sobre la menora. Dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, ordena a los israelitas que te alcancen aceite puro, prensado de olivas para encender la luminaria continuo, Ner Tamid. Afuera de la cortina divisoria del arca del testimonio, en la tienda del encuentro, Aarón deberá preparar consistentemente desde el anochecer hasta la mañana ante Hashem continuamente. Tamir, en ley perpetua, Jucar Olam para todas las generaciones. Él deberá preparar las luminarias sobre la menora pura ante Hashem siempre, todas las mañanas y todas las tardes. El lechem japanim, los panes de la presencia. Toma harina fina de trigo para hornear 12 panes. Cada pan será de 2/10 de una efa y ubícalos en 2 pilas, 6 por pila, sobre la mesa pura, es decir, la mesa de oro puro ante Hashem. En cada pila pone incienso puro como recordatorio. ¿Por qué? Porque lo que se quemaba era el incienso y no el pan, como ofrenda de fuego para Hashem. Cada Shabbat siempre deberá disponer estos panes ante Hashem de parte de los israelitas como pacto eterno. Será de Aarón y de sus hijos quienes deberán comerlo en lugar sagrado, porque entre las ofrendas de fuego a Hashem, esta es sumamente sagrada, es ley eterna o Jukat Olam. O sea que los panes que eran puestos cada Shabbat, según la tradición, de Shabbat a Shabbat se mantenían frescos. Entonces, cuando los cambiaban, los sacerdotes eran quienes los comían y solamente los sacerdotes la pueden comer. Y ocurre algo diferente. Recuerden que lo que está promoviendo, lo que hemos leído hasta el momento, es hacer Kiddush Hashem, santificar, honrar el nombre de Hashem. Y ahora ocurre algo que es Hilul Hashem, un caso de Hilul Hashem. Dice, resulta que el hijo de aquella madre israelita y aquel padre egipcio se levantó y peleó en el campamento contra el israelita. El hijo de ese israelita pronunció y blasfemó el nombre de Hashem. Entonces lo llevaron ante Moshe. El nombre de su madre era Shelomit, la hija de Divri de la tribu de Dan. Lo dejaron en custodia hasta que Hashem les comunicara la pena. Entonces Hashem le habló a Moshe diciendo, saca el blasfemo del campamento, que todos los que oyeron, o sea, los testigos, pongan las manos sobre su cabeza, y que en presencia de toda la comunidad y en presencia incluso de los jueces lo pedreen hasta la muerte. Y a los israelitas dile que transmitan lo siguiente: todo hombre que maldijese a su Elohim cargará su transgresión, o sea, caret. El que pronuncia el nombre de Hashem blasfemándolo será sentenciado a muerte. Recuerden que de eso acusan a Yeshua, de blasfemia, por eso lo mandan a matar, a crucificar. Recuerden que todo eso fue falso, que eso no era cierto. Que lo apedree hasta la muerte toda la comunidad, tanto si es prosélito como nativo. Si pronuncia el nombre de Hashem, blasfemándolo, deberá ser sentenciado a muerte. El que adrede golpea de muerte a alguien deberá ser sentenciado a muerte. El que mate a un animal deberá reponer animal por animal. Si uno le provoca una lesión a su semejante, deberá indemnizarlo según el daño que le fuera provocado. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Esto es lo que le llaman lex talionis o la ley del talión. El que hiera a un animal deberá reponerlo y el que hiera a una persona deberá ser sentenciado a muerte. Ustedes deberán tener una misma ley para el prosélito y para el nativo, porque yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Moshe le transmitió todo esto a los israelitas y ellos sacaron al blasfemo fuera del campamento y murió apedreado. Así los israelitas hicieron tal como Hashem le ordenara a Moshe. Así que eso es un caso de Hilul Hashem, contrario a Kiddush Hashem, que es lo que hemos estado hablando cuando uno obedece los mandamientos de Hashem y hace lo que Él nos pide de acuerdo a como Él nos los pide. ¿Okay? Y la ley del talión es una recompensa monetaria equitativa al daño.
Equitativa el daño, no es literal. Lamentablemente, en algunas culturas tenían leyes semejantes y lo tomaban literal. Si alguien sin querer queriendo le cortó la mano a uno, pues entonces al que lo hizo también le cortaban la mano. Lógico, en estas otras culturas, a diferencia de la Torá, no había equidad. O sea, si eran poderosos, si tenían dinero, si eran reyes, si eran parte del sacerdocio, pues entonces no cumplían con eso. Pero si eran personas común del pueblo, si eran pobres, si eran viudos, viudas, si eran huérfanos, que fueran, pues entonces cumplían con la ley literal de hacer lo mismo que le hicieron. Pero conforme a como entienden los sabios en el judaísmo, era una recompensa monetaria, equitativa al daño. No podía ser más ni podía ser menos, tenía que ser igual al daño. Y recuerden que para valorar, saber cuánto tenían que dar de recompensa, todo esto era llevado al Sanedrín, a juicio, y ellos declaraban y entendían cuánto era lo que había que dar como recompensa, porque tenía que ser equitativo. Y recuerden que le había dicho con respecto al chofar, que hay 10 recordatorios para sonar el chofar en Yom Teruah. Número 1, coronación. Aclamar al rey en su día de coronación, porque se entendía que el día de Yom Teruah o el día de Rosh Hashanah era también el tiempo de coronar a los reyes. Número 2, Teshuvah. Se suena el chofar porque es Teshuvah, 10 días de asombro, donde los libros son abiertos, lo que les dije con respecto al juicio. Recordatorio de Sinaí. Hashem desciende al monte y recuerden que suena un chofar largamente y según la tradición hebrea o judía, dicen que el cuerno que sonó en el monte Sinaí era el cuerno del lado izquierdo del carnero que Abraham ofrendó. Recuerden cuando él sube y ata a Yitzhak, que un ángel le dice, no lo mates, no lo mates. Y a cambio él ve un carnero enredado en un arbusto y eso es lo que él ofrenda. Entonces dicen que de ese carnero que ofrendaron en vez de a Yitzhak, el cuerno del lado izquierdo fue el que se usó para sonar en el monte Sinaí y que el cuerno del lado derecho, que es más grande que el izquierdo, es para cuando llegue Mashiach. Para cuando llegue Mashiach, entonces sonará ese carnero, perdón, ese cuerno de ese carnero, ese chofar. Y eso, una referencia a eso, Isaías 27:13. Si van al libro de Isaías, capítulo 27, verso 13, de ahí toman esa referencia, 27:13, donde dice: acontecerá también en aquel día. Es importante que entiendan lo que significa aquel día de Hashem, aquel día de donde él derramará su ira. Dice, acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta o gran shofar, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Hashem en el monte santo en Jerusalén. Y ese gran chofar es el que está asociado con Yom Kippur, con el jubileo de Yom Kippur. ¿Okay? Porque está el gran chofar y está el último chofar. Que si no entienden esa diferencia, van a confundir y no van a saber de qué época o de qué festividad está hablando. El cuarto recordatorio, el chofar como aviso, como alarma. Vayan a Ezequiel capítulo 33, verso 4. Ezequiel 33, verso 4. Dice: cualquiera que oyere el sonido del chofar o la voz del chofar y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque no escuchó al chofar. Era un aviso. Y en Jeremías 4, versos 19 al 21. Jeremías 4, versos 19 al 21. Dice Jeremías
4, 19 al 21. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de chofar has oído, alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de chofar. Recordatorio número 5 por el templo, cuando el templo fue destruido. Número 6, la atadura de Yitzhak, que habíamos hablado de eso. Cuando Abraham ata a Yitzhak sobre un altar para ofrendarlo, eso está en Génesis 22, pero sabemos que sale el carnero que en el arbusto y entonces ofrenda ese carnero. Recordatorio número 7, por temor, se suena el chofar por temor. Vayan a Amós, profeta Amós, capítulo 3. Profeta Amós, capítulo 3, verso 6. Amós 3:6 dice, se tocará el chofar en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Hashem no haya hecho? Y para juicio, Sofonías capítulo 1. Vayan a Sofonías. Sofonías capítulo 1. Sofonías 1, versos 15 al 17. Sofonías 1, 15 al 17 dice, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de anublado y de entenebrecimiento, día de trompeta o de chofar y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Hashem. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Y luego, para el retorno de los exiliados, vayan a Mateo 24. Mateo 24, verso 31. 4, verso 31 dice, y enviará sus mensajeros con gran voz de chofar y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí está hablando Yeshua. De nuevo, y enviará sus mensajeros con gran voz de shofar y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Recuerden, gran shofar es el jubileo de Yom Kippur. Recuerden que el jubileo es cada 50 años. Y con respecto de nuevo al retorno de los exiliados, vayan a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15 dice, verso 52. En un momento, en un abrir cerrar de ojos, y a la final, trompeta o chofar, el último chofar, porque se tocará el chofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo es ese último chofar? En Yom Teruah, Rosh Hashanah. Recuerden que el gran chofar es Yom Kippur, en el jubileo del Yom Kippur. Mientras que el último chofar, que de aquí habla en un momento, la trompeta final, o la final trompeta o la final chofar, el final chofar, es Rosh Hashanah o Yom Teruah. Y de ese vayan a Jeremías 37. Jeremías 37, con respecto a eso. 37 dice, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y la décima recordatorio del tocado del chofar es para la resurrección. Vayan a Isaías 18:3. Isaías
18:3. Isaías 18. Isaías 18:3. Dice: Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque chofar, escuchad. Por lo tanto, el sonido de chofar es muy importante, tiene sus funciones. Le di por lo menos 10 de ellas. Recuerden que en términos de profecía hay dos importantes: el gran chofar, Yom Kippur, el jubileo de ese Yom Kippur, y el último shofar que es en Yom Teruah o eh, Rosh Hashanah. ¿Okay? Importante que entiendan y cuando lean sobre el shofar miren bien de cuál está hablando, porque tienen que ver con lo que está por suceder y yo creo que va a suceder pronto. Recuerden que el del jubileo, cuando nosotros hacemos la liturgia de Yom Kippur, al final, el sonido que se llama Teruah Gedolah, que es el gran sonido o la gran voz o el gran chofar. ¿Okay? Así que con eso terminamos esta porción. El año anterior, el año pasado, puse en Telegram un PDF que está un poquito, tiene más información de lo que hablamos, que lo pueden ver y usarlo como parte de su estudio, y también el video que hice el año pasado para que comparen, porque algunas cosas son, a veces no siempre se dice lo mismo o no siempre se enseña lo mismo, pero está asociado por si quieren hacer un repaso. Así que muchas gracias, jóvenes.